Bueno, pues a continuación tiene lugar el primer panel, Introducción y Visión General, que es la inteligencia. Llamo, por favor, al estrado a Juan Martín Roy, a José María Cubillo y a doña Isabel Páramo, para que se vayan incorporando, por favor. Mientras tanto, les presento a los siguientes ponentes. Juan Martín es presidente de la Asociación de Exmiembros del Servicio de Inteligencia Español, AEMSIE, coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, retirado, diplomado en Psicología y Psicotecnia por la Universidad Complutense de Madrid. Dispone de un máster en Administración de Empresas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y desde 1980 hasta 2010 ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en España y en el extranjero. En el Servicio de Inteligencia Español, CSI-CNI, es profesor del máster en Analista de Inteligencia de la Universidad Rey Juan Carlos y del curso de Inteligencia del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED. Por su parte, don José María Cubillo es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es director general del think tank Mesías, Inteligencia, Marca España, director de la Cátedra Mesías de Empresas Españolas en el Exterior, director del Observatorio Mesías de las Pymes Exportadoras, profesor de la Universidad CEU San Pablo, miembro de la Comisión de Turismo de la AECA y miembro del Consejo Editorial de varias revistas académicas internacionales. Su actividad investigadora se ha centrado en las áreas de dirección estratégica de marca, internacionalización de empresas e imagen de marca del territorio, marca ciudad, marca región y marca país, habiendo dirigido y participado en múltiples proyectos de investigación y consultoría. Además, es autor de numerosos artículos, tanto científicos como de divulgación, en estas áreas y ha dirigido y dirige numerosas tesis doctorales. Es colaborador habitual de medios de comunicación como El País, Razón, ABC, 5 Días o Expansión, entre otros. Y por último, doña Ana Isabel Páramo, analista de inteligencia, formadora, especializada en análisis de inteligencia y comunicación eficaz, 20 años de experiencia en la Administración Pública Española, 6 años de experiencia en el sector del seguro de crédito de la exportación y es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, ICAE y CADE, en 1991. A lo largo de su carrera profesional, la formación y la actualización han sido constantes y ha participado en cursos impartidos por organismos tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, conviene señalar el curso de experto en análisis de inteligencia de la Universidad Autónoma de Madrid y el posgrado de Inteligencia y Seguridad de Más Consulting y CADE. En la actualidad, realiza diseño y ejecución de actividades formativas para instituciones públicas y privadas españolas vinculadas con la seguridad universidades, empresas, y también extranjeras, tanto en Latinoamérica, África y Oriente Medio principalmente. Sin más. ¿Queréis que empiece? Muy buenos días a todos, señoras y señores. Es un placer estar hoy aquí, acompañado de Ana Páramo y José María Cubillo, para charlar un poco sobre lo que es la inteligencia. Bueno, voy a empezar. No voy a dar una definición universal de lo que es la inteligencia porque creo que no existe. Cada país la define en función de sus tradiciones, de la relación que mantiene la relación política del Ejecutivo con los servicios, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría, sí, empezar, como decía un colega mío, que ha trabajado en los servicios de inteligencia del Estado, diciendo que la inteligencia es una ciencia, o un arte, o una práctica, o una técnica que busca siempre reducir la incertidumbre que va aparejada a todo proceso de toma de decisiones. En definitiva, la inteligencia trata sobre lo incierto. Este colega mío decía, es lux in tenebris, es la luz, buscamos siempre la luz en el mundo de las tinieblas. La inteligencia es una actividad tan antigua que algunos académicos y algunos autores en la Biblia dicen que es el origen de los primeros antecedentes de ella. No obstante, sin exponer, como digo, una definición universal, porque no existe la misma, y todas las definiciones propuestas, además, resultan insatisfactorias, yo personalmente, al hablar de inteligencia, me remonto al estratega norteamericano Sherman King, que allá al final de la década de los 40, me parece que fue en el año 49, en su libro Introducción a la Estrategia, hablaba de que había que estudiar la inteligencia desde una triple perspectiva: como institución u organización, como proceso y como producto. Y evidentemente hay que darle la razón a Sherman King, que queramos o no, es un ideólogo
de la inteligencia, ¿no? Como institución u organización, al tratar de aquellas organizaciones que en general son los servicios secretos o servicios de inteligencia, que son los que producen inteligencia. Como proceso, al comentar y hablar de el procedimiento para llegar a esa inteligencia, se tiene la información, hay un proceso para proporcionar al Ejecutivo, que puede ser el poder político, el poder militar, el CEO de una empresa, etcétera, el conocimiento o inteligencia para fundamentar la decisión con la mayor certidumbre o la menor incertidumbre posible, ¿no? He dicho. Ese proceso se ha dado en denominar el ciclo de inteligencia, que para qué lo conocen ustedes a la perfección, ¿no? A pesar de las revisiones que ha tenido el famoso ciclo, en el Centro Nacional de Inteligencia, por hablar del Centro Español, el ciclo se compone de 4 fases. Una fase de dirección, planeamiento, una fase de obtención, una fase de elaboración y una fase de difusión. Algunos hablan también de procesamiento de datos y del feedback. Se da en las 4 fases, todas esas cuestiones revisionistas se dan actualmente en cualquier servicio de inteligencia que siga este proceso. Y por último, como producto resultado, evidentemente, si los servicios tienen, la inteligencia consiste en transformar la información en inteligencia para pasársela al decisor para que éste tome sus decisiones, pues evidentemente ese producto es la inteligencia, que yo le llamo el conocimiento que va a servir para esto. Hasta hace un poco tiempo la inteligencia se venía asimilada al espionaje. No tiene nada que ver. El espionaje es una cosa, la inteligencia es otra. Aparte de eso, hablar también de eso, inteligencia económica. Hay otra inteligencia, la inteligencia económica, que no es nada secreta, que se basa generalmente en fuentes abiertas, y que evidentemente redacta documentos no clasificados, pero que no están al alcance de cualquiera, porque evidentemente esos documentos se pagan, porque es un trabajo que realizan los que practican la inteligencia económica. Yo me voy a quedar aquí, creo que voy a hacer la palabra a Ana Páramo para que ella hable de inteligencia económica, luego hablaremos de la marca España, ¿no? de cómo todo este conjunto de la inteligencia, tanto la económica como la gubernamental, tienen que estar unidas para conseguir trabajar en defensa de los intereses, evidentemente, nacionales y de la marca España, que es de lo que se trata, sobre todo en un mundo empresarial que necesita la inteligencia para salir adelante. Muchas gracias. Ana. Tú. Gracias, Juan. Buenos días a todos. Me agrada mucho que hayas mencionado a Sherman Kent, porque a veces no nos queda más remedio que mirar a personalidades que han hecho mella en el mundo de la inteligencia, que es del que estamos hablando, aunque esas personalidades estén dentro o fuera, que también las hay dentro, pero son menos conocidas, y por ese espíritu latino nuestro, pues parece que si viene de fuera nos llega más, ¿no? Nos parece que tiene más caché si viene de un señor de fuera que si lo dice un señor García. Bien, dicho esto, Sherman Kent, que como muchos saben, está considerado como el padre del análisis de inteligencia moderno, es cierto que hizo esas definiciones de lo que es la inteligencia, y a mí siempre me gusta, con todos los respetos y la humildad que impone, ponerle alguna matización, y es un poco lo que comentaba Juan. Decía Sherman Kent que la inteligencia la producen los estados para defenderse del adversario, de otros estados, decía. Claro, en la época en la que vivió Sherman Kent, periodo post-Segunda Guerra Mundial, es decir, Guerra Fría, estaba claro quién era el adversario. El adversario del bloque, vamos a decir, occidental, era Pacto de Varsovia, y el enemigo del Pacto de Varsovia era bloque occidental. Con lo cual a nadie se le ocurría, a nadie se le pasaba por la cabeza que una amenaza o un ataque pudiera venir de una institución que no fuera un Estado, es decir, una institución pública que viniera de un particular, de una organización, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que poner un poquito, actualizar ese concepto, que me perdonen los grandes ideólogos y sobre todo el señor Sherman Kent, pero hay que actualizar esa definición porque el mundo ha cambiado. Y luego otra matización que a mí me gusta también hacer a Sherman Kent, y perdona, pero es que me lo has puesto en bandeja, Juan, es que Sherman Kent decía que la inteligencia es el resultado de analizar la información disponible.
Y yo ahí me gusta siempre añadir la información no disponible, porque muchas veces en el mundo de la inteligencia justo lo que no tenemos es lo que da la clave. Con lo cual, ¿por qué no está esto si debería estar? No está porque no existe, no está porque yo no soy capaz de encontrarlo, o no está porque alguien está haciendo su trabajo y lo está protegiendo bien y por eso yo no lo tengo. Con lo cual, bueno, pues me gusta hacer, insisto, esas dos matizaciones, ¿no? Bien, con lo cual hoy ya queda claro que la inteligencia no solamente la hacen los Estados. Y a mí me gustaría centrar esta intervención, que agradezco tener la oportunidad de hacer, en qué es la inteligencia, pero sobre todo qué no es. ¿Para qué sirve? ¿Por qué debemos usarla? Y finalmente, sobre todo para el sector empresarial, aunque también estudiantes e investigadores, pero sobre todo para el sector empresarial, ¿cuánto cuesta? Porque al final, cuando vamos a una empresa y decimos, mire usted, la inteligencia es esto ya, pero vamos a ver, ¿y cuánto me va a costar? Bien, lo primero, la inteligencia, como ha dicho también Juan, no es el espionaje. ¿Por qué? Pues porque espionaje, para empezar, es solamente búsqueda de información, y la inteligencia no solo consiste en buscar información, sino en analizarla y producir algo diferente con un valor añadido. Y segundo, el espionaje tiene una carga de actividad ilícita, puesto que es una obtención de información por métodos normalmente ilícitos. Y en la inteligencia, para que podamos hablar de inteligencia sin ningún tipo de problema ni de pudor, tiene que estar regida, como no podía ser de otra manera, por los estándares legales, por el total sometimiento a la normativa e incluso con el cumplimiento de unos estándares mínimos éticos. Claro, aquí luego ya podríamos entrar en la discusión de qué es la ética, porque lo que para unos es ética, antes estaba muy claro, los principios éticos eran para todos, si no los mismos, muy parecidos. Ahora ya, bueno, eso sería cuestión de otro seminario o incluso una tesis doctoral. Bien. Inteligencia, por tanto, no es espionaje, pero tampoco es adivinar el futuro. Para eso ya están pues, los futurólogos y están los adivinos, que se van en la bola de cristal o lo echan las cartas o lo que sea. No. Los profesionales de la inteligencia no tienen que adivinar el futuro. Lo que sí que tienen que hacer es estudiar las posibles evoluciones de una situación de partida con sus respectivas probabilidades de ocurrencia y sus impactos. ¿Sus impactos en qué? En los intereses nacionales, si trabajamos para un servicio de inteligencia público, o de nuestra empresa, si trabajamos para una unidad de inteligencia empresarial o corporativa. Luego, esa es una diferencia también muy importante. Tampoco es inteligencia lo que en nuestro argot denominamos el James Bondismo. Bueno, las películas de James Bond están muy bien, son muy divertidas, pero eso no es inteligencia. El profesional de la inteligencia no termina siempre con la señora más estupenda, viaja por doquier, tiene una colección de pasaportes y elige uno u otro y se va donde cree que debe irse sin contar con nadie. El profesional de la inteligencia trabaja normalmente en equipo, todo está perfectamente, o al menos se intenta que esté organizado para evitar que haya, o mejor dicho, para evitar correr riesgos innecesarios. Con lo cual, no es, bueno, pues venga, como este señor está en no sé dónde, pues me cojo e insisto, ¿no? Bien. Y luego, tampoco es el mero análisis de datos. Con lo cual, muchas veces, si nosotros entramos en Internet, incluso vemos análisis de inteligencia. Y yo cuando veo algo de análisis de inteligencia voy, no porque esté buscando empleo, que de momento, vamos a tocar madera, no es, pero para ver, y muchas veces hay confusión, porque lo que se están buscando es analistas de datos. Y eso no es análisis de inteligencia. El análisis de inteligencia no solamente interpreta datos, un analista de datos lo que toma son datos que ya han ocurrido. Cuenta con el histórico, pero resulta que el analista de inteligencia tiene también que mirar a esos datos que no han ocurrido, pero que parece que van a ocurrir. ¿Para qué? Para poder anticiparse. La clave de la inteligencia, como ha dicho muy bien Juan, es reducir la incertidumbre para ayudar al proceso de toma de decisiones. Perfecto. ¿Y para qué? Pues para facilitar o bien anticiparse o prepararse para eso que va a ocurrir, que no se puede evitar que ocurra, o para que nos afecte, pero de la manera menos grave posible. Con lo cual, eso es un poco lo que quería decir. Luego, ¿quién debe usar la inteligencia? Pues esto es tan sencillo como todo aquel
ente, persona, público, privada, jurídico o física, que tenga algo que ganar o perder, y aquí no estamos hablando solamente en términos monetarios, pensemos en la reputación, pensemos en la imagen, etcétera, etcétera, o algo que proteger. Entonces ahí podrán decir, pues prácticamente todo el mundo, cada uno que extraiga las conclusiones que estime oportunos. ¿Y por qué deberíamos utilizarlo? Primero, porque vivimos en un mundo con un alto nivel de incertidumbre, donde todo habrán oído hablar de los entornos VUCA, muchos de ustedes sabrán que parece que los entornos VUCA ya han dejado de existir porque con la pandemia ahora se impone lo que algunos denominan los entornos BANI, donde todo es caos, es estrés, etcétera, etcétera, porque ya no sabemos ni qué va a ocurrir, ni dónde, ni por qué, ni cómo nos va a afectar. Bien, pues en un mundo en el que la incertidumbre es la reina, pues obviamente tendremos que intentar reducirla. Eliminarla va a ser prácticamente imposible, por no decir imposible, pero sí al menos reducirla para ayudar a los tomadores de decisiones. Y luego, como también hablaba en un primer momento Iván cuando hacía la presentación, es el tema del coste. Claro, cuando hablamos del coste de la inteligencia, no solamente tenemos que preguntarnos por lo que me va a costar un informe de inteligencia, lo que me va a costar tener una unidad de inteligencia propia, etcétera, etcétera, porque la inteligencia se puede producir en el seno de las organizaciones, de las empresas, pero también se puede externalizar, porque hay empresas que lo tienen. Esto ya daría también lugar a otras discusiones de qué es mejor. Bueno, pues dependerá de los casos, etcétera, etcétera. Tenemos que estudiar sobre todo en no solamente cuánto me cuesta, sino qué gastos me evita, qué perjuicios me evita, y luego también el coste de oportunidad, porque la inteligencia no solamente da malas noticias, sino que también identifica oportunidades. Con lo cual, a lo mejor, le estamos diciendo a una empresa, mire usted, en esta zona no es del todo recomendable, si es que habláramos así los analistas de inteligencia, que no hablamos, pero bien, por esto, pero en la vecina región de no sé dónde tenemos estas oportunidades, con lo cual no siempre somos portadores de malas noticias. A veces incluso son buenas o neutras. Eso es difícil, pero bien. Con lo cual, pensemos en esta idea, en que tenemos que pensar en retorno de la inversión. A nadie se le ocurre pensar que hoy día que no deba tener un responsable de un departamento de informática. ¿Y cuál es el ingreso que produce un departamento de informática? Y sin embargo todo el mundo lo tiene. Claro, el departamento de informática, nadie se acuerda de él cuando todo funciona. ¿Cuándo se acuerda alguien del departamento de informática? El día que se cae la red. Bueno, pues con la inteligencia es algo parecido. Si todo funciona, no pasa nada. El problema es cuando hay un escándalo, porque somos humanos al fin y al cabo, o cuando hay un error. Entonces saltan las alarmas. Bien. Y por último, y este sería un poco el mensaje que me gustaría lanzar, si no usamos inteligencia económica en las empresas, es decir, si las empresas deciden no emplear, no hacer uso de la inteligencia económica o corporativa, que sea por decisión, totalmente respetable, pero no debemos consentirnos a nosotros mismos que sea por desconocimiento. Es decir, no la uso porque es que ni siquiera sé que existe, ni siquiera sé que me puede ser útil, sino que sea por decisión, con lo cual nada que objetar. Y que sepamos que si nosotros decidimos no utilizarla, en nuestra empresa, pues no utilizar la inteligencia, porque eso es cosa de, bueno, pues respetable, como digo, pero que sepamos que otros lo van a usar. Entonces, depende de nosotros si queremos salir al campo con los 11 jugadores o si queremos salir con 10 y uno lesionado. Es nuestra decisión, nadie nos va a decir nada. Pero que sepamos que el otro no va a renunciar a un jugador porque nosotros decidamos salir con 10. Y dicho esto, muchísimas gracias. Y nada, cedo la palabra a José María. José María, si me permites, antes me gustaría hacer ni siquiera una matización, simplemente por cuestiones de conceptuación, de concepto, ¿no? Aquí vamos a emplear inteligencia económica, inteligencia competitiva, etcétera. A mí me gustaría darle la opinión que yo tengo, desde mi formación procedente de un servicio de inteligencia, que en España la inteligencia económica es la que desarrolla un servicio de inteligencia a petición del Gobierno sobre materias económicas. Eso, para que quede claro. El otro concepto es el de inteligencia competitiva, que es, a mi juicio, sigo diciendo que no hay una definición universal y, por tanto, todos los conceptos tienen vida propia, es el que desarrollan las empresas, que es de lo que vamos a hablar.
fundamentalmente, ¿no? Esa es la precisión que yo quería realizar. Y perdona, José María, por quitarte tu turno. Muchas gracias. Todo lo contrario. Bueno, buenos días a todos. Me vaya a permitir que comparta compartir espacios con ellos, ¿verdad? Y estar con dos grandes de la inteligencia para mí es realmente importante. Así que me vaya a permitir, ¿no?, que no hable solo mirando para el público, sino evidentemente también para ellos, ¿no? Como decía el vicerrector de la decana hace un momento, yo vuelvo a la casa de la que nunca me fui, porque es mi casa académica. Hace 30 años que llegué a Madrid y vine a esta universidad donde me he criado, donde he aprendido lo que sé de investigación y lo que he aplicado en otra universidad, donde he sido profesor después, ¿verdad? Por tanto, me van a permitir que empiece dando las gracias, ¿no? Gracias, decana, gracias, Maribel. Para mí me resulta, ¿verdad?, a esta altura incluso extraño, ¿verdad? Gracias, vicerrector, gracias, Javier, porque nos conocemos desde hace ya mucho tiempo, y gracias, Ángel, gracias a la Escuela de Inteligencia Económica, ¿no? Inteligencia es muchas cosas, pero fundamentalmente es generación de conocimiento, es conocimiento, con lo cual hoy este congreso viene a su casa, porque la universidad es la casa del conocimiento, de donde generamos conocimiento, ¿no? Y esa es un poco la idea y lo que a nosotros nos ha movido en lo que realizamos. En esta mesa hemos hablado de inteligencia general, ¿verdad? Luego como económica y competitiva, como una aplicación específica de inteligencia, y ahora me toca hablar de mi libro, y me van a permitir, porque nosotros lo que hemos hecho y lo que hemos tratado de hacer es precisamente aunar de forma práctica todo lo que se ha comentado, y me van a permitir que haga referencia al inicio, a la inauguración, ¿verdad? Decía el vicerrector que hablamos de investigación científica, que hablamos de generación de conocimiento, que publicamos en papers científicos, ¿verdad? Y hablamos también de transferencia, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que nosotros hemos tratado de hacer, ¿no? ¿Qué es Mesía y a qué nos dedicamos, ¿no? Yo soy profesor universitario desde hace muchísimo tiempo, he bebido de los mejores en investigación científica, he tenido la suerte de tener un acercamiento, ¿verdad?, también al mundo de la inteligencia, y casi que una derivada directa, ¿verdad? ¿A qué nos dedicamos en Mesía? Pues somos inteligencia con toda la humildad y con todo el cariño, porque estamos muy lejos de la verdadera inteligencia, pero sí de la generación del conocimiento. Somos universidad, con nosotros colaboran más de 200 investigadores de 38 universidades y escuelas de negocio. ¿Y a qué nos dedicamos? A aplicar todo ese conocimiento científico de la universidad en temas como los que acaban de hablar, ¿verdad?, en esta mesa, tanto Juan como Ana, y ponemos el foco con un solo objetivo, ¿verdad? Hoy gestionar la marca país no es una opción, no es algo que podemos elegir o no elegir, es una realidad ineludible. Tener una marca país fuerte es sinónimo de tener grandes ventajas y bienestar para toda la población. Tener una marca país débil, lo estamos viendo en muchos países, países hermanos, países primos nuestros, ¿verdad?, en donde se han generado graves situaciones a lo largo de los últimos 20, 30, 40 años, y situaciones auténticamente dramáticas. Por tanto, no es una opción gestionar la marca país, como no es una opción aplicar inteligencia de marca país, ¿verdad? En este país tenemos grandes investigadores, yo siempre lo digo, tenemos grandes universidades, uno de los mejores sistemas universitarios del mundo, y no porque yo lo diga, sino porque es la verdad. Somos el 10º país a nivel mundial en publicaciones científicas, ¿verdad? Si unimos toda América Latina o Iberoamérica con España, somos la tercera potencia en publicación de artículos científicos a nivel mundial. Por tanto, tenemos un conocimiento importante, sabemos hacerlo muy bien. ¿Y qué falta? Pues lo que falta es que seamos capaces de hacer varias cosas. La primera es el compromiso de todo, La segunda, saber qué tenemos que aplicar, que en este caso es inteligencia. Y la tercera es hacerlo, ¿verdad? Así que nosotros hace 10 años, casi 10 años, hoy cumplimos el 10º aniversario en el Instituto Mesía, creímos conveniente poner a disposición del país, ¿no?, todo el conocimiento de la universidad, precisamente en un problema, una situación muy crítica, que era, seguro que se acuerdan, la crisis que nos dejó de 2008 a 2012. España en 2012 tenía una situación muy grave, en 2013 nos pidieron que creáramos Mesía, y en los últimos 10 años no hemos tenido ni un solo momento bueno. Nos hemos dedicado solamente a trabajar incesantemente, ¿verdad?, y a tratar de analizar todo lo que estaba ocurriendo. A la misma vez, lo decía hace un momento, que miles y miles y miles de buenas personas hacen país y trabajan por hacer un país mejor, ¿verdad? Pues hay otras personas con un altavoz muy grande y muy potente que se dedican a descoser. Entonces, por un lado hay mucha gente cosiendo, por otro lado hay gente descosiendo. Y todo eso en un entorno de guerra económica. ¿Y guerra económica qué significa?
pues significa que tenemos muchos actores internacionales que están deseando ver cuáles son las debilidades de nuestras empresas para conseguir contratos, para hacerles perder contratos, Por tanto, ¿qué implica esto? Implica que tener una marca país fuerte es una fuente de ventaja competitiva, tener una marca país débil es una fuente de desventaja competitiva. Que ser capaces de aplicar inteligencia y aprender de los mayores, ¿verdad? Me perdonáis de esa expresión, pero ¿verdad? De los mejores en este ámbito, nos permite generar esa fuente de ventaja competitiva y todo lo contrario si no lo hacemos. Por tanto, se trata de tomar conciencia. Y en este sentido, me van a permitir que haga el siguiente agradecimiento, ¿verdad? A Adispo, por dos motivos. Primero, por toda la actividad que hacen en la difusión de cultura e inteligencia. Y en segundo lugar, ¿verdad? Por haber tenido la iniciativa de esta jornada, de este congreso, que es Inteligencia para hacer país. ¿Qué significa esto? Porque primero que tenemos que tomar conciencia todo. Segundo, que tenemos que aprender de los que ya saben hacerlo y lo llevan haciendo muchísimo tiempo y muy bien. Y tercero, que tenemos que aplicarlo. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la jornada, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo a todos los ámbitos. Vamos a ver inteligencia jurídica, vamos a ver inteligencia competitiva, vamos a ver inteligencia aplicada a la internacionalización, que es una de las cuestiones a las que nos dedicamos, ¿verdad? En el Instituto de Mesía, inteligencia aplicada a la ciberseguridad y ciberinteligencia, porque al final, como bien decían Ana y decía Juan, pues inteligencia no es gestión de datos, ¿verdad? Es generación de conocimiento y a través de todas las múltiples fuentes que tenemos, ¿verdad? Los datos son una, las fuentes humanas son otra, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy importante que tomemos conciencia de que ese mundo ha cambiado, es muy importante de que tomemos conciencia de que necesitamos generar ese conocimiento y que necesitamos dar certidumbre a ese entorno tan complejo que tenemos. Y por mi parte, yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Bueno, porque yo creo que podemos hacer un diálogo entre nosotros primero y luego que también participe el público, ¿no? Creo que es importantísimo lo que acaba de decir José María de la marca de país. Es evidente que es fundamental para el mundo empresarial, eso es inequívocamente cierto. Si el país tiene buena imagen, las empresas transmiten buena imagen y para eso es importantísimo y vital emplear la inteligencia. Eso no me cabe la menor duda, ¿eh? El traspaso de conocimiento, incluso la inteligencia estratégica, gubernativa, por decirlo de alguna manera, o por nombrar incluso instituciones, el CNI, apoyar al mundo de las empresas y al mundo académico, como bien decía la decana, ¿no? que es importantísimo que el mundo académico también esté metido en este proceso. Hay Cintán hoy día dedicados a la inteligencia y que es aprovechable total y absolutamente. Yo creo que con el devenir del tiempo llegará un momento en que los servicios de inteligencia, por aquello de la estrechez de los recursos, de los medios económicos que necesitan, porque eso es para todo, pasa, ¿no? En los medios, no podrán dedicarse a todos los ámbitos que tienen objeto de estudio y tendrán que externalizar algunos de esos ámbitos porque no tienen otra alternativa. Y la única forma de externalizarlos es cuando hay, desde el mundo universitario, desde el mundo académico e incluso desde el mundo empresarial, profesionales dedicados al estudio de esta materia, que es una disciplina que hoy día se da en todas las especialidades, evidentemente, ¿no? Porque la inteligencia creo que es vital. Sin inteligencia no se puede ir por la vida. Eso está claro. El conflicto actual entre Rusia y Ucrania nos lo demuestra día a día en las noticias. Aparte de la desinformación, que de eso nos toca hablar, vemos que cómo los países que disponen de unos servicios de inteligencia adecuados son capaces de llegar a cotas que otros que no la tienen no pueden llegar. Mi opinión es que lo básico es lograr la cooperación público-privada. Aquí se habla mucho de cooperación y también por ese espíritu hispano-español que dice un colega mío, pues a todos nos gusta decir que cooperamos hasta que yo tengo que poner mi parte a disposición de los demás. Eso además nos suele costar incluso, entre instituciones. Mientras no estemos total y absolutamente convencidos y sobre todo dispuestos a colaborar, es decir, yo te doy, tú me das, no vamos a conseguir, espero, no sé si acertar o equivocarme, pero el caso es que espero que tomemos conciencia y que lo hagamos, porque si no, no podremos tener un país fuerte, una imagen y un país fuerte, porque muchas de nuestras empresas lo hacen muy bien fuera, otras menos bien, pero bueno, en unos sitios mejor, en otros peor, bien, pero al final eso también es marca España. De manera que si nuestras empresas están fuera, eso es una fuente de información de incalculable valor para las organizaciones públicas que elaboran inteligencia.
pero es que también es una herramienta muy poderosa para otras empresas que van a ir detrás. De manera que sí, y no estoy hablando de nada nuevo, estoy hablando de experiencias y de proyectos que ya están implantados en otros países de nuestro entorno. Y no me voy a ir al otro lado del Atlántico porque parece que allí es que está el monstruo que tiene de todo, que es cierto, tiene de todo, bueno y malo, pero no nos tenemos que ir tan lejos, nos tenemos que ir un poquito, nada, al otro lado de la frontera. Entonces vemos modelos de países muy próximos con más similitudes que el monstruo, perdonen la expresión, del otro lado del Atlántico, que lo tienen. Y no tienen ningún problema en que los directivos que viajan, cuando vuelven, los directivos de cualquier empresa, pública o privada, vuelven e informan. Obviamente no va a informar de las cosas que no deba informar, pero sí, pues he ido a tal sitio, se me ha acercado no sé quién, una persona un poquito rara, no sé qué. Y se acabó. Ya está. Con eso no se hace nada, no se es desleal. Pero quizás que se te esté acercando a alguien que tenga algún interés oculto, no solamente que vaya por tus habilidades o por tu presencia física o tu capacidad intelectual, etcétera, ¿no? Sino por otras cosas. Con lo cual, esto es interesante saberlo, o problemas que te has encontrado y que luego se puede encontrar otro. Con lo cual, ¿para qué vamos a tropezar más de una vez en una piedra si ello no es necesario o si se puede evitar? Y por supuesto aquí la universidad pues tiene mucho que decir también, porque esa cooperación público-privada es vital. A veces es un poco triste ver que en determinados sectores la inteligencia es uno, aunque es verdad que se va achicando, ese abismo que existe, no abismo, pero sí esa separación, ese divorcio que existe entre las necesidades de la sociedad, las necesidades empresariales y lo que es la universidad. Entonces yo también quiero aprovechar ese ofrecimiento de la universidad y el gran privilegio que es estar aquí hoy para que entre todos tratemos de unir mucho más la universidad al mundo profesional, tanto público como privado. Fíjate, Ana, yo creo que acaba de dar la clave, ¿no? El punto, la colaboración público-privada. Yo recuerdo cuando comenzamos y me tocó contar la idea del instituto a todo el mundo, ¿no? Pues nació, como sabéis, por iniciativa o impulsado, mejor dicho, en un ministerio. Había gente que me decía, ¿y para qué? Y yo lo miraba cuando me decían, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿y para qué te vas a meter en eso? ¿Y para qué vas a hacer esto, no? ¿Para qué? Pues ¿para qué? Es para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y yo entiendo que lo que estamos en la universidad es para eso, ¿verdad? Generamos conocimiento y debo decirlo con mucho sufrimiento y con mucho sacrificio, ¿verdad? Porque si alguien supiera la cantidad de cosas que hacen los profesores universitarios investigando, ¿verdad? Y con los recursos que tienen, pues deberíamos estar dándole una medalla a todo y cada uno de los profesores universitarios por las grandes cosas que hacen, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues fíjense, es que la marca España lo somos todos, nos guste o no nos guste, ¿eh? Y esto no va de ideología, va del paraguas sobre el que vamos nosotros, ¿no? Yo seguro que se acuerdan de la crisis del pepino en Alemania, seguramente, ¿verdad? Bueno, pues yo recuerdo que estaba en Pamplona dando un MBA un fin de semana, ¿no? Y se generaba debate en clase sobre esta cuestión, ¿no? Y yo le decía, pues os afecta a vosotros exactamente igual que le afecta a la gente del Ejido, que era donde estaba, ¿verdad?, el epicentro de la supuesta crisis que no teníamos, porque no era nuestra, fue una crisis de imagen que ¿verdad?, nos culparon de algo de lo que no teníamos, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió mucho que en Navarra decían, no, es que yo de la gente del Ejido, ¿no? Pues la verdad que en Alemania les da exactamente igual que seas de Navarra o del Ejido de Almería. Eres español, por tanto tus productos están prohibidos porque hay sospecha de que vienen contaminados, ¿no? Al final se demostró que era una crisis, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con nosotros, pero sufrimos las consecuencias. Por tanto, Marca España no tiene ideología, somos todos, el paraguas bajo el que estamos todo el mundo y, por tanto, necesitamos entender que tenemos que colaborar, ¿no? Tenemos la empresa haciendo la guerra por su cuenta y sin cooperar con nadie. La universidad, ¿verdad?, haciendo lo que sabemos hacer desde hace muchísimos cientos de años y haciéndolo para nosotros y en un mundo, ¿verdad?, que a veces pues, parece que estamos en un castillo, ¿verdad? Y luego el Estado, a veces, por otro lado. La guerra económica. Por otro lado. Por tanto, fijaos qué interesante, ¿no? Yo siempre, en los eventos que organizo, siempre trato que en la mesa redonda haya representante del gobierno, representante de la empresa, representante de la universidad. ¿Por qué el triángulo perfecto en el que tenemos que trabajar? La ecuación. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Vamos a abrir un poquito también el debate a nuestro público. Tenemos una compañera y si alguien quiere formular alguna pregunta al panel, ¿alguien quiere romper el hielo? Por aquí, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Francisco París y soy ahora mismo responsable de seguridad de una empresa. Yo creo que todo esto que han dicho los tres ponentes, soy un hombre de inteligencia, pues llevo toda la vida en inteligencia, intentando hacerla. Al final, a veces no se consigue. Yo creo que todo esto que del marca país tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar y nuestro sistema político. Es que no hacemos nada por establecer desde los inicios de la educación básica una cultura de inteligencia. Y esa es la clave. La clave es que se tiene que enseñar cultura de inteligencia en las escuelas. Eso hará país dentro de no sé cuántos años, pero ahora mismo no, y eso no se está haciendo al revés. Estamos viendo la inteligencia, viendo la cultura de inteligencia como una cosa opresiva, como una cosa que va a perjudicar a la sociedad, y es al revés. Creo que la clave está en eso, y quería ver qué opinan ustedes. No tengo más remedio que darle la razón. Lo ha tocado en lo más profundo. Mire, yo he practicado la inteligencia durante más de 30 años de mi vida profesional, en los diversos servicios de inteligencia española. Yo, mis últimos años profesionales los pasé en Francia, destinado en Francia, y de ellos aprendí algo importante, de los franceses, que tienen una cultura de inteligencia mucho más profunda que la que tenemos nosotros. Y eso fue lo que me movió a crear con una serie de compañeros la asociación que presido, ¿no?, actualmente, que es la asociación de exmiembros, mal llamadas miembros, porque uno es veterano, yo lo definiría así, pero bueno, es el logotipo que tuvimos es ese, es miembro del servicio de inteligencia. Efectivamente, y una de las principales funciones que nos propusimos nosotros, la Junta Directiva, con la creación de esta asociación, era difundir, divulgar la cultura de inteligencia, para que precisamente la gente normal, ordinaria, dejase de pensar en ese sentido de los servicios como algo siempre escatológico, terrible, opresor y demás. Un servicio de inteligencia es una institución o una organización que trabaja para el beneficio y la seguridad y la libertad de los españoles y de sus intereses, punto, así de simple. Y una de las primeras cosas que propusimos es, pues con un lenguaje de niño, ir a las escuelas y empezar a hablar de inteligencia a los niños, no ya al mundo universitario, que es, pero sí, para que tuvieran una idea de lo que es la inteligencia, el mundo de la inteligencia, el mundo de los servicios, y que cualquier persona pues, pueda hablar de inteligencia sin ningún problema y sin ningún temor. No sé si me explico. Que nos hemos quedado en el inicio del camino, nos queda mucho que aprender, pero tenemos que seguir insistiendo, porque si queremos que el pueblo tenga cultura, el pueblo me refiero a la ciudadanía, los ciudadanos tengan cultura de inteligencia, no tenemos más remedio que salir a la calle y predicar con eso. Pero es cierto. La formación, perdona un momento, perdona Juan, voy a introducir un matiz, perdón. La formación es clave para muchas, bueno, yo diría todo, pero no sé si es un poquito excesivo. Todo el mundo decimos que la formación, pero luego hechos son amores y no buenas razones, como dice el refranero español. Pero efectivamente creo que en el ámbito universitario, puesto que el ámbito universitario está llamado a ser los que van a dirigir este país más tarde o más temprano, unos en empresas, otros en el sector público, deberían tener alguna noción de lo que es la inteligencia. Y aquí solamente voy a poner dos ejemplos. Estamos saliendo de una pandemia, con todo lo que eso ha significado. A mí me gustaría saber si en el ámbito de la investigación, en los laboratorios farmacéuticos, médicos, etcétera, alguien les ha dicho a nuestros investigadores, marca España, tengan cuidado porque pueden ser víctimas de, vamos a decir, de obtención de información. Vamos a dejarlo ahí para ser un poquito suaves. Pero ahora me voy a otro ejemplo, y es Juegos de Invierno de Pekín. El Reino Unido les dice a sus deportistas, señores, no lleven sus teléfonos móviles personales a Pekín. Lleven un teléfono virgen, con el teléfono de su familia, por si acaso hay que llamar a alguien porque le pasa algo, y se acabó. Porque ahí llevan su agenda, llevan etcétera, etcétera, etcétera. Deportistas.
deportistas de estos Juegos de Invierno. A mí me gustaría saber si aquí en España se hizo, creo saber la respuesta, y segundo, ¿cuál habría sido o ha sido la reacción en Reino Unido, un país con una cultura de inteligencia X, y cuál ha sido o sería, si se hubiera hecho, en España la reacción con una cultura de inteligencia Y? Perdón, ¿eh? Muy buena matización, ¿no? Es así. Sí. Yo por mi parte suelo decir, nosotros siempre decimos que la marca país nace en la escuela. Entonces, si queremos que en el futuro nuestro país sea emprendedor, a los chavales les tenemos que fomentar el espíritu emprendedor desde chiquitito, ¿verdad? Y eso lo tenemos que reforzar a lo largo de todo el sistema educativo. Yo quiero destacar en este sentido, precisamente, hace poco en una de nuestras universidades partner, ¿verdad?, asistí a una formación con un exmiembro también del servicio, precisamente para esto, porque son ingenieros, van a estar dedicados en sus vidas profesionales, ¿verdad?, van a estar expuestos en entornos internacionales y tienen que ser conscientes de que les pueden ser objeto, ¿verdad?, de obtención de información. La mayor parte de la gente no es consciente, y habla con cualquiera de las cosas que está haciendo, no tiene prevención. Nosotros en el Foro Mesía de Ciberseguridad y Ciberinteligencia para la Exportación hicimos una jornada, la última jornada, precisamente para que la gente tenga en cuenta estas cuestiones. Y tú, sin ser consciente, puedes estar siendo sometido a obtención de información y, por tanto, eso te puede llevar perjuicios económicos para tu empresa, ¿no? Por tanto, significa que a lo largo de toda la carrera, ¿verdad?, desde chiquitito hay que fomentar la cultura de inteligencia y en la universidad tenemos que reforzarla. Y yo pues voy a soñar, ¿no?, pero soñaría con un entorno en donde todos los alumnos universitarios, aunque sea una formación de 2, 3, 4 horas en la carrera, tengan por lo menos para ser conscientes de a qué se pueden estar enfrentando, ¿no? Eso sería la situación ideal, ¿verdad? Y por supuesto hay ejemplos en nuestro entorno cercano geográfico suficientemente significativos como para ver que dan buenos resultados. Apasionante debate, sin duda. Última pregunta, por favor, nos vamos quedando sin tiempo. Respuestas, por favor, concisas. Hola. En relación a lo que acabáis de decir, yo como joven que me ha tocado un poquillo la fibra, sí, estoy de acuerdo con vuestra tesis, pero no estoy de acuerdo con la realidad en la que vivimos, en la que cada vez es más la información que hay, es más las ganas que tenemos de demostrar a la gente qué hacemos, qué no hacemos, qué decimos, qué no decimos, y es más el ego el que impera que el hecho de la inteligencia en sí. Entonces, ya terminando esto, mi pregunta es, perdonad a los demás ponentes, concretamente para el presidente de la MSIE, en relación a lo secreto y lo discreto, ¿dónde está el límite? Lo secreto y lo discreto, ¿dónde está el límite? En materia de trabajo de inteligencia. Es una pregunta, me ha pedido... Más de 30 segundos te puedo dar. Yo puedo estar de acuerdo contigo en que, efectivamente, yo creo que el exceso de transparencia hay que hacer como el virtuoso. En el término medio está la virtud. No sé si me explico. Yo entre discreto y secreto me quedaría con una palabra que sería algo raro, una mezcla de las dos. No sé si me explico. Hay que ser transparente y analizar exactamente qué cosas son las que tienen que ser del dominio público y cuáles no. No sé si eso te convence, pero es que es muy difícil entrar. Esto acarrearía un debate, como ha dicho antes Ana, de saber qué cosas son las que... pero sí, yo abogo por una mayor transparencia para llegar al público y que sepa que los servicios se dedican a cosas normales y que se trabaja en beneficio de la seguridad y de los intereses de todos los españoles. No sé si me explico. Eso sería la respuesta mía. Pues yo creo que hasta aquí la primera mesa de debate. Ha sido apasionante, de verdad, contar con vosotros. Despidámosles, por favor, con un fuerte aplauso.